Palestina e Israel se mantienen en conflicto desde sus orígenes, dado que reclaman una soberanía sobre el territorio que habitan y que, en conjunto, estas dos comunidades no han podido cohabitar. Este conflicto hay que tener en cuenta que se da desde el inicio por diversos antecedentes, eh, por creencias, por anhelo de soberanía sobre el territorio, poder, conflicto social, conflicto territorial, religiones y creencias que tienen que tienen estas dos comunidades. Dicho lo anterior, es necesario que nos vayamos hasta el inicio, antes de la Primera Guerra Mundial, donde nace todo el conflicto con los judíos y con ello, pues el conflicto que se originó entre Palestina e Israel. Antes de la Primera Guerra Mundial nace el sionismo, que era un movimiento que buscaba establecer a los judíos para que pudieran desarrollar sus creencias en un territorio que solo perteneciera a ellos o que pudieran compartir. Este movimiento tenía 3 países en los que pensaba ubicar a los judíos. Sin embargo, para los judíos existe una creencia que ellos solo deben habitar en Tierra Santa. Entonces, este movimiento no se pudo llevar a cabo, sin embargo, fue de la mano con todo el holocausto que pues causó la Primera Guerra Mundial, cuando estaban rechazando todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Más adelante, luego de la Primera Guerra Mundial, eh, el Imperio Otomano era el que habitaba o tenía las tierras que en un principio el sionismo vio como opción para entregárselas a los judíos o ubicar a los judíos en dichas, que era este territorio que se conoce como Tierra Santa, que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Con ello, luego de la Primera Guerra Mundial, ese territorio era el Imperio Otomano, pero pues con la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano desaparece y vienen todas las potencias británicas y se apoderan de todos los territorios, correspondiéndole o cogiendo el territorio Reino Unido. Reino Unido con ello saca la declaración de Balfour, en la que dice, era una carta básicamente en la que ubicaba ahí a los judíos en este territorio y decía que podían ejercer sus creencias sin ir a ofender o menospreciar las demás creencias que se encontraran, de los demás pueblos que se encontraran en dicho territorio. Más adelante, en 1948, empezaron, no, en 1947 empezó a crecer el pueblo israelí. Y entonces empezaron a tener problemas con el pueblo palestino. En sí, que se empezaron a crear como líderes de cada comunidad. Y uno de los líderes, David Brion-Wood, se le ocurrió en 1948 decir que ese territorio del que estamos hablando era Estado de Israel, lo cual propendió a un conflicto que hasta el día de hoy no se ha terminado. Dicho todo esto, es importante recalcar la función que viene ejerciendo la capital como lo es Jerusalén y como el expresidente Donald Trump lo anunció hace un par de años, reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Por qué es tan importante Jerusalén? Porque allí se encuentran los lugares sagrados para las 3 religiones que habitan este territorio, como lo son los cristianos, los musulmanes y los judíos. Para los cristianos, allí en Jerusalén está la iglesia del Santo Sepulcro, que fue donde Jesucristo vivió el Calvario. También está cerca de esta iglesia, está la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, el santuario del Domo de la Roca, que es el lugar para los musulmanes que de donde creen que Jesucristo o Mahoma ascendió al cielo.
Así como también se encuentra el Muro de las Lamentaciones, que es el lugar sagrado y más importante del judaísmo. Es por ello que todas estas dos religiones, hablando de los musulmanes y de los judíos, se pelean este territorio puesto que ellos no quieren compartir la Tierra Santa debido a sus diferentes creencias, y porque cuando lo intentaron no se pudo. Acá debo decir que cuando empezó todo el conflicto, Israel ganó territorio bajo pelea, por así decirlo, y fue adueñándose de todo el territorio que le habían otorgado años anteriores. Aquí con esto ellos tomaron parte de Jerusalén, sin embargo, los palestinos se quedaron con otra partecita de Jerusalén. Por ello, se entiende que comparten. Entonces, cuando se dice que Jerusalén es la capital de Israel, muchas veces sucede es porque Israel en conflicto ganó mucho territorio desplazando a los palestinos. Cabe resaltar que Palestina no está reconocido ante la ONU como un país. Sin embargo, cuenta con el apoyo de 138 países que le reconocen dicho estatus. Los Estados miembros de Naciones Unidas han reiterado en diferentes ocasiones que el conflicto que existe sobre Jerusalén entre Israel y Palestina debe ser arreglado mediante diálogo de estas dos comunidades. Por otro lado, aquí teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, podemos concluir que Palestina e Israel deben mediar el conflicto a través de diálogo. De lo contrario, este conflicto se mantendrá y tal vez llegar a un acuerdo en el que puedan cohabitar el territorio que se les entregó en un principio, tal cual como se buscaba con la declaración de Balfour, cuando Reino Unido tenía o administraba el territorio que ellos en este momento habitan.